Virgo, para saber cómo te debes manejar, de qué energías te debes fortalecer, nutrir para manejarlas a tu favor y de cuáles te debes alejar porque te podrían pues traer algún tipo de situación incómoda, problemática por la que no es necesario pasar, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver cuáles son los consejos del tarot y quédate hasta el final para saber el oráculo del destino, qué mensaje tiene para ti, para manejarte de manera sabia en los próximos días. Mi querido Virgo, por favor, quédate hasta el final, toma lo que te resuene y escribe todo lo positivo para que se cumpla y se materialice la energía en un comentario virtual. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera mueves la energía y materializas las bendiciones que canalizamos a través de esta lectura para ti. Te quiero mucho, mi querido Libra. Vamos a empezar. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a este canal y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Virgo, vamos a empezar. ¿Qué energías juegan a tu favor en el amor romántico esta semana? ¿De qué te pedimos que hagas escucha y de que empieces a trabajar para que tu conexión o la relación que deseas llegue a tu vida? Bueno, pues echa mano de tus emociones más juveniles. Trata de conectar con tu yo joven, trata de caminar sin ser demasiado práctico, no trates de controlar, suelta el control y sé espontáneo, libera ese romántico que llevas adentro, trata de ser libre, espontáneo, deja que las emociones fluyan, sé alegre, sé introvertido, no, sé extrovertido, déjate guiar por tus impulsos, sé impulsivo, atrévete, eso le va a encantar a tu pareja en estos siguientes días. Y si no tienes pareja, créeme que conectar con esta energía juvenil de ser divertido, de salir a cenar, de salir con tus amigos, de ofrecer y atreverte a ofrecerle tu amor a esa persona especial que tienes en mente, te puede dar muy, pero muy buenos resultados en los próximos días. ¿De qué te tienes que mantener alejado? ¿De qué energía? Pues te lo decía, tú sueles ser muy estructurado, mi queridísimo Virgo, sueles ser poco intuitivo, eres muy práctico, cuadrado, te gusta seguir las normas, te gusta seguir consejos, te gusta a lo mejor escuchar psicólogos, psiquiatras, todo este tipo de especialistas para tomar decisiones con base en consejos, pues que sí, se vale, pueden ser consejos estructurados, pueden ser consejos que en otro momento te haga bien seguir. En este momento el tarot me indica que debes ser mucho más aventurado, debes conectar con tu energía juvenil y atreverte a salir de lo estructurado. Lo que te está jugando en contra es seguir estos consejos y mantenerte tan cuadrado de, si ese experto dijo eso, ese TikTok escuché que mi afecto es evitativo y que debo, salte de todas esas estructuras que crees que entiendes, que crees que sabes, que probablemente sean reales. En esta semana, en los siguientes días, date la oportunidad de ser espontáneo en el amor y todo va a estar bien, vas a tener buenos resultados. Escúchate, solo en estos días, tampoco te dejes ir para siempre, ¿no? Esto es lo que en los próximos días te va a llevar a obtener una buena conexión, ser impulsivo, dejarte llevar por tus instintos más positivos, juveniles, ¿sí? Ahora, en el tema del dinero. En el tema del dinero tenemos como una energía positiva y que va a jugarte a favor la justicia. Es decir, si tú quieres hacer dinero, si quieres generar, tienes que trabajar de manera justa. No le quites ni un momento a tu trabajo. Si te pagan 8 horas, trabajas 8 horas. No trabajas 4 y papaloteas 4. Manéjate de manera justa. Si tú quieres vender algo y vendes y tu negocio es vender, manéjate de manera justa. No cobres de más,
También permite que la gente, o sea, no te pongas de pechito, también es un arma de dos filos. Tampoco dejes que la gente abuse de ti ni des más de lo que debes dar. Para que el dinero y la abundancia lleguen a ti, manéjate de manera justa. Lo que vas a dar es lo que vas a recibir. Entonces, si quieres obtener mucho, da mucho. La justicia, la balanza. Esto se presenta para ti en la siguiente semana, en los próximos días. Manéjate de la manera más justa posible porque esto te va a redituar en mayor dinero. Ahora, ¿de qué energía te debes mantener lejano? Del juicio, del prejuicio. No te manejes, por ejemplo, en temas de dinero. No porque ves a alguien como carente o como mal vestido, no enjuicies porque no sabes de dónde te va a llegar dinero y quién es que lo tiene. No tengas prejuicios, ábrete a todas las posibilidades y el dinero va a llegar a ti, mi queridísimo Virgo. Ahora, en temas del trabajo, ¿qué energías están jugando o van a jugar en tu favor? Esta carta es un 4 de espadas que en su versión positiva me pediría que te des un tiempo fuera, que medites, que descanses. Bueno, no, ahora no. Has pasado mucho tiempo descansando, has pasado mucho tiempo meditando, siendo introspectivo y es momento de que te levantes, es momento de que tu trabajo te requiere en acción, es momento que ya termine esta situación. Sí, que bueno que has meditado, sí, que bueno que te has puesto a profundizar en las decisiones que tomas, pero es momento de tomar acción. Una energía mucho más activa en estos próximos días te va a jugar y te va a redituar en mejores resultados en el trabajo. Igual, resistencia al cambio. La resistencia al cambio, o sea, la carta de la transformación, que es el arcano mayor de la muerte, nos habla de transformación, pero en este caso sale al revés. Tienes una resistencia a los cambios. Vienen cambios en camino, viene un cambio en tu negocio, un cambio en tu trabajo, en tu empresa, quizá cambios de horarios, cambios de puestos, personas que van y vienen en otras situaciones de tu equipo y que están moviéndose, bueno, personas nuevas. No te resistas, fluye ante el cambio, toma los cambios de la mejor manera y vas a tener muchos éxitos y te vas a mantener con una muy buena energía en los siguientes días en el trabajo, en tu empresa o en tu negocio. Ahora, para terminar la lectura, vamos a ver, ya le dimos la vuelta por fin, ya le dimos la vuelta al oráculo del destino. Es momento, porque ya nos salió esta carta en otra lectura, es momento de barajear, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver cuál es la lectura que vamos a darte ahora sí, moviendo la energía del mazo nuevamente para ver qué es la energía que te va a jugar a favor en esta semana. Bueno, salió hacia el frente la carta del aire. ¿Ves? Sé como el aire, fluye, sé ligero, no traigas cargas, no traigas prejuicios, mantente lo más ligero, suelta todo lo que aprendes, suelta todas las estructuras, suelta todos los prejuicios, suelta tus resistencias al cambio y a la transformación, fluye y viaja ligero esta semana, porque eso es lo que te va a ayudar a manejar tus energías de la mejor manera y a llevarte a tu mayor potencial, mi queridísimo Virgo. Te quiero mucho, hasta aquí voy a dejar tu lectura, te mando mucha luz, mucha fuerza, bendiciones, gracias por escucharme, nos vemos muy pronto, mi querido Virgo, Namaste.